A lo largo de la historia, la humanidad ha sido guiada, y a veces cegada, por el deseo de encontrar lo oculto. Reinos enteros han colapsado en nombre de un mapa, una reliquia o una promesa de oro enterrado, pero no todos los tesoros fueron inventados, algunos existieron, y otros, aún podrían estar ahí afuera. Hoy, les traigo el iceberg de los tesoros perdidos, y no es solo una lista de riquezas perdidas, es un viaje por algunos de los misterios más inquietantes de la historia, un tema sin duda bastante interesante. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. En 1708, las profundas aguas del Caribe se tragaron una leyenda. El majestuoso galeón San José, un buque insignia de la flota española que zarpó de Cartagena de Indias con una misión, llevar a España uno de los cargamentos más valiosos jamás reunidos para financiar la Guerra de Sucesión. A bordo, no solo iban casi 600 almas, sino toneladas de oro, plata y esmeraldas de incalculable valor, arrancadas de las entrañas de las colonias americanas. Pero el San José nunca llegó a su destino ya que, cerca de las Islas del Rosario, en pleno mar Caribe, fue interceptado por una escuadra británica. En medio de una brutal batalla naval, un cañonazo enemigo alcanzó la Santa Bárbara del galeón. La explosión fue devastadora, partiéndolo en dos y enviándolo al fondo marino en cuestión de minutos, con su tripulación y su fabuloso tesoro. Se hundió tan rápido, que se le conoce como el Santo Grial de los naufragios. Durante más de 300 años, el San José permaneció oculto en la oscuridad abisal, un fantasma legendario envuelto en misterios y leyendas de cofres repletos de joyas. En 2015, tras décadas de infructuosas búsquedas, el gobierno colombiano anunció un hito histórico: lo habían encontrado con tecnología de punta a más de 600 metros de profundidad, por lo que se desató de inmediato una tormenta diplomática y legal de proporciones épicas. España reclama el galeón como patrimonio histórico de su corona. Una empresa de búsqueda de tesoros de Estados Unidos exige una parte millonaria, argumentando haber proporcionado las coordenadas décadas antes. Y, además, los pueblos indígenas ancestrales alzan su voz, reclamando que ese oro fue saqueado de sus tierras y debería regresar a su origen. La ubicación exacta del descubrimiento es un secreto de Estado celosamente guardado. El potencial de lo que se descubra allí es inmenso, ya que podría redefinir no solo la historia colonial, sino también desatar batallas legales y morales que reaviven viejas heridas imperiales. El Arca de la Alianza es uno de los objetos más sagrados, enigmáticos y aterradores del mundo antiguo. Según la Biblia, fue construida por orden directa de Dios para contener las tablas de la ley entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Este cofre de madera de acacia, recubierto de oro puro y coronado por dos querubines alados, representaba la mismísima presencia divina y su poder terrenal entre los israelitas. Su influencia iba más allá de lo simbólico, se decía que podía destruir ejércitos, dividir ríos, o provocar muerte instantánea a quien la tocara sin autorización, como el trágico caso del sacerdote Usá, que es conocido en la Biblia por su muerte al tocar el arca. Incluso, algunos teólogos modernos han especulado que el arca emitía una forma de energía o radiación desconocida, lo que alimenta teorías sobre su posible naturaleza tecnológica o sobrenatural más allá de lo religioso. Fue la punta de lanza en la conquista de Jericó, donde, según el relato, las murallas de la ciudad colapsaron tras 7 días de procesión con el arca al frente. Su última ubicación confirmada fue el Templo de Salomón en Jerusalén, pero tras la invasión babilónica en el siglo VI a.C., desapareció sin dejar el menor rastro. Desde entonces, su paradero es el mayor misterio arqueológico y religioso de la historia, objeto de cientos de expediciones, fe inquebrantable y obsesión. Se ha buscado en las arenas de Egipto, en los complejos túneles subterráneos de Jerusalén, y de manera muy persistente en Etiopía, donde los monjes de Axum afirman custodiarla en una capilla cerrada al mundo. Nadie puede verla, excepto un único guardián designado de por vida, quien no puede abandonar jamás su puesto. Varias misiones arqueológicas han intentado acceder a estos lugares, pero siempre han sido bloqueadas por razones políticas, religiosas o simplemente misteriosas. Durante siglos, el dorado ha sido sinónimo de la riqueza más inalcanzable, una obsesión que devoró vidas y reconfiguró continentes.
Pero, ¿sabías que originalmente no era una ciudad, ni un reino escondido, sino una ceremonia ancestral? Los muiscas, en el altiplano colombiano, realizaban un ritual de investidura para su nuevo cacique. Este era cubierto de la cabeza a los pies con polvo de oro puro y, desde una balsa ornamentada, ofrecía ofrendas preciosas como oro y esmeraldas a las aguas sagradas de la laguna de Guatavita. Esta figura, brillante bajo el sol, fue descrita por los primeros exploradores como el hombre dorado, que luego evolucionó a ser llamado el Dorado. Sin embargo, la codicia y la imaginación europea pronto deformaron ese relato. Las crónicas españolas, como las de Gonzalo Fernández de Oviedo o Juan de Castellanos, registraron versiones tan exageradas que transformaron una solemne tradición espiritual en la quimera de una ciudad entera hecha de oro macizo, oculta en las profundidades de un continente virgen. Esta reinterpretación desató una fiebre de oro sin precedentes donde conquistadores, aventureros y asesinos se lanzaron a la búsqueda. Con cada expedición fallida, el Dorado se volvía más esquivo, más lejano, ya que de las montañas de Colombia se desplazó al corazón del Amazonas, luego a los Andes peruanos, y finalmente a las inmensas selvas de la Guayana. Su mapa fue una fuga constante hacia lo desconocido, y el impacto fue real y devastador. En 1541, Gonzalo Pizarro cruzó los Andes en una travesía desastrosa. En 1561, Lope de Aguirre, ya enloquecido, lideró una sangrienta rebelión en plena Amazonía persiguiendo un reino inexistente, lo que provocó que expediciones enteras terminaran en naufragios, canibalismo y masacres. El Dorado, con su promesa deslumbrante, destruyó muchas más vidas de las que enriqueció. Su leyenda fue tan poderosa que movió imperios y, aún hoy, nadie ha podido probar que exista algo más allá del ritual original. A más de 500 kilómetros de la costa pacífica de Costa Rica emerge un paraíso indómito, la Isla del Coco. Un lugar de una belleza salvaje, pero también, durante siglos, sinónimo de misterio y la promesa de tesoros escondidos de proporciones legendarias. La leyenda más famosa, grabada a fuego en la imaginación de aventureros, nos habla de dos golpes audaces, uno alrededor de 1820 por el capitán español Benito Espada Bonito, y otro por el pirata inglés William Thompson, quienes habrían elegido esta remota isla para ocultar un botín colosal, el saqueo de la mismísima ciudad de Lima, Perú. El valor estimado de este botín, conocido como el Tesoro de Lima, superaba en su época los $100 millones, una fortuna que, hasta el día de hoy, nunca ha sido recuperada. Desde entonces, la Isla del Coco se convirtió en la obsesión de más de 300 expediciones. Aventureros de todas partes del mundo se adentraron en sus peligrosos acantilados, exploraron oscuras cavernas y rastrearon ríos subterráneos, impulsados por la codicia y la esperanza. Entre ellos destaca August Gessler, un alemán tenaz que vivió más de 20 años en la isla, excavando incansablemente sin éxito, convencido de que el oro estaba allí. Aunque muchos aseguran haber encontrado pistas tentadoras como mapas crípticos tallados en roca, túneles misteriosamente colapsados e incluso monedas antiguas, ninguna prueba definitiva del tesoro ha emergido. En los últimos y desesperados meses de la Segunda Guerra Mundial, mientras el imparable ejército rojo barría el frente oriental, el Tercer Reich se desmoronaba. En medio del caos y la retirada, surgió una leyenda que ha obsesionado a cazadores de tesoros por décadas, la del tren de oro nazi. Según múltiples testimonios recopilados tras la guerra, un tren blindado de proporciones colosales partió de Breslavia, Polonia, hoy Wrocław, llevando consigo un cargamento de valor incalculable como toneladas de oro, obras de arte saqueadas, joyas, y una cantidad desconocida de documentos secretos y tecnología nazi. Su destino, un punto oculto en las intrincadas montañas de Baja Silesia, una región plagada de túneles y fortificaciones subterráneas. Durante más de 70 años, circularon rumores de que este tren fantasma fue ocultado en un túnel secreto cerca de la ciudad de Walbsich, una estructura colosal construida por los nazis como parte del enigmático Proyecto Ries, una vasta red subterránea diseñada para fines desconocidos. La leyenda explotó en 2015, cuando dos hombres, un polaco y un alemán, afirmaron haber encontrado una entrada sellada al supuesto túnel a través de un georradar.
Solicitaron una recompensa del gobierno polaco por revelar su ubicación exacta, desatando una ola mediática global y una serie de excavaciones oficiales con maquinaria pesada. El mundo entero contuvo el aliento, pero, para la frustración de muchos, no se halló nada concluyente que confirmara la existencia del tren. Aún así, la esperanza persiste, ya que muchos documentos desclasificados, mapas antiguos y los testimonios de ingenieros alemanes capturados han mantenido viva la posibilidad de que el tren esté enterrado bajo toneladas de roca, zonas minadas o selladas intencionadamente para evitar su descubrimiento. Las autoridades polacas han sido cautelosas, pero la comunidad de cazadores de tesoros y aficionados a los misterios sigue firmemente convencida de que, bajo la tierra de Wawrzyk, hay algo que aún espera salir a la luz. Bajamos al nivel 2. En el turbulento siglo XVIII, los mares temblaban ante el nombre de Edward Teach, el infame Barba Negra. Este pirata legendario no solo dominó el Caribe y la costa este de América del Norte saqueando incansablemente, sino que amasó una fortuna colosal que, según los rumores de la época, desapareció con él. Su barco insignia, el Venganza de la Reina Ana, era el terror de los océanos con sus cañones amenazantes y velas negras, además siempre llevaba mechas encendidas que colgaban de su barba, dándole una apariencia casi demoníaca. El reinado de terror de Barba Negra terminó en 1718, en un brutal y sangriento combate contra la Marina británica frente a las costas de Carolina del Norte. Los testigos de aquella carnicería aseguran que recibió más de 20 heridas de espada y 5 disparos antes de caer abatido. Aunque las autoridades lograron recuperar una parte de su botín inmediato, la mayor parte de su legendario tesoro jamás fue hallado, alimentando de inmediato la creencia de que Barba Negra lo había escondido meticulosamente antes de su muerte. Durante siglos, la búsqueda incansable ha llevado a cazadores de tesoros por innumerables islas caribeñas, playas ocultas en Carolina del Norte e incluso cavernas costeras secretas, todos tras los cofres llenos de riquezas. Algunos investigadores sugieren que el astuto pirata utilizaba rutas secretas y escondites subterráneos para salvaguardar su riqueza. La esperanza se reavivó en 1996, cuando el naufragio del mismísimo Venganza de la Reina Ana fue descubierto frente a Beaufort, Carolina del Norte, recuperándose cañones y objetos valiosos de la época, pero, sorprendentemente, ni rastro de un gran tesoro. El misterio del oro perdido de Barba Negra persiste como una historia de avaricia, violencia y secretos que aún esperan ser desenterrados bajo las olas. En el año 1641, el majestuoso galeón inglés Merchant Royal zarpó desde las colonias españolas en el Nuevo Mundo con un destino prometedor, Inglaterra. La nave transportaba un cargamento sencillamente extraordinario de oro, plata y joyas preciosas, los cuales eran pagos atrasados que la corona española debía a influyentes banqueros europeos. Era literalmente una mina flotante, ya que se estimaban más de 100.000 libras de oro, 400 barras de plata mexicana de ley, y miles de valiosas monedas de la época. Su riqueza era tan inmensa que pronto fue conocido en los círculos marítimos como el Dorado de los Mares. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En medio de una feroz tormenta que azotó las peligrosas costas de Cornualles, en Inglaterra, el Merchant Royal se hundió en las turbulentas aguas sin dejar rastro alguno. De los 80 tripulantes a bordo, tan solo 40 lograron sobrevivir al naufragio y la valiosa nave jamás fue recuperada. Durante siglos, la ubicación exacta de sus restos ha permanecido celosamente oculta por el océano, convirtiéndolo en uno de los tesoros perdidos más codiciados y escurridizos del planeta. Durante el brutal clímax de la Segunda Guerra Mundial, el temido general japonés Tomoyuki Yamashita dirigió campañas militares en el sudeste asiático. Según innumerables testimonios, sus fuerzas imperiales saquearon implacablemente oro, joyas y obras de arte de Malasia, Birmania y Filipinas, acumulando un botín colosal que pasó a ser conocido como el infame oro de Yamashita. Al retirarse hacia Filipinas, se cree que este tesoro fue ocultado en complejas redes de túneles, cavernas y búnkeres subterráneos, muchos de ellos sellados con explosivos y, escalofriantemente, con prisioneros dentro para asegurar el secreto.
En 1945, Yamashita fue finalmente capturado por las tropas estadounidenses y, poco después, ejecutado por crímenes de guerra. La existencia de este gigantesco tesoro nunca fue confirmada oficialmente por las autoridades. Sin embargo, décadas más tarde, un filipino llamado Rogelio Roxas afirmó haber hallado una estatua de oro macizo de Buda y lingotes marcados con sellos japoneses, desencadenando una atención mundial. Su historia se volvió aún más dramática tras denunciar que su valioso hallazgo fue confiscado por el entonces dictador Ferdinand Marcos. Rogelio Roxas murió misteriosamente, pero su testimonio desató una serie de juicios internacionales donde, sorprendentemente, aceptaron que sí existió un descubrimiento importante, aunque el tesoro en su totalidad jamás se recuperó oficialmente. Hoy, muchos creen que una parte significativa del oro de Yamashita fue extraída en secreto y utilizada en operaciones clandestinas por agencias de inteligencia durante los años oscuros de la Guerra Fría, alimentando conspiraciones que perduran hasta nuestros días. William Kidd, un corsario escocés originalmente contratado por la mismísima corona inglesa para combatir la piratería, terminó convirtiéndose en uno de los piratas más infames de la historia. En 1699, tras la controvertida captura del barco armenio Quarek Merchant, cargado con valiosas mercancías, Kidd fue arrestado y llevado a Londres para ser juzgado por piratería. Durante el tumultuoso proceso legal, comenzaron a circular intensos rumores de que Kidd, previendo su captura, había escondido una parte sustancial de su botín en algún lugar secreto de la extensa costa este de América del Norte. La leyenda cobró fuerza cuando una pequeña porción de este supuesto tesoro fue descubierta en Gardiner's Island, Nueva York, y utilizada como evidencia condenatoria en su juicio. Sin embargo, esta recuperación parcial solo avivó la leyenda de que Kidd ocultó más riquezas en otras regiones, desde el Caribe hasta islas deshabitadas del Atlántico. Algunos incluso afirmaron que, antes de su dramática captura, el astuto capitán había dejado pistas codificadas en cartas y mapas, señalando la ubicación de su fortuna enterrada. Aunque muchos expertos creen que la historia fue exagerada por sus enemigos políticos, la figura de Kidd quedó grabada como símbolo eterno del tesoro pirata oculto. Seguimos con el nivel 3. Jesse James no fue un simple ladrón. Se convirtió en un verdadero símbolo del bandolerismo estadounidense tras la devastadora guerra civil, una figura ambigua que oscilaba entre la imagen de forajido y la de héroe popular. Junto a su infame banda, asaltó bancos, trenes y diligencias a lo largo de los estados del sur y del Medio Oeste, sembrando el terror y la leyenda. Se calcula que la banda de James robó más de $200,000 de la época, una suma absolutamente colosal para aquel tiempo, pero la gran pregunta que persiste hasta hoy es: ¿dónde terminó todo ese dinero? Algunos historiadores y leyendas populares afirman que Jesse James era astuto con sus ganancias y enterraba parte del botín en escondites secretos, conocidos solo por un círculo muy reducido de miembros de su banda. Se dice que el forajido usaba mapas cifrados, marcas en árboles y señales talladas en piedras para guiarse de vuelta a sus riquezas. Sin embargo, tras su asesinato en 1882, a manos de uno de sus propios hombres, Robert Ford, muchos de estos valiosos secretos y las claves de sus escondites se perdieron para siempre con su muerte. Con el paso de los años, comenzaron a circular incontables relatos de tesoros de Jesse James ocultos en viejas granjas, cuevas recónditas o vastos campos a lo largo de estados como Missouri, Texas y Kansas. Algunos teóricos incluso van más allá, sugiriendo que James no solo robaba para sí, sino que pertenecía a una red clandestina conocida como los Caballeros del Círculo Dorado, y que parte de su botín fue utilizado para financiar una supuesta y desesperada resurrección confederada. Aunque miles de buscadores de tesoros y curiosos han rastreado su oro durante décadas, hasta el día de hoy, ningún hallazgo definitivo ha confirmado la existencia de un gran tesoro oculto del legendario Jesse James. Fue llamada, sin exagerar, la octava maravilla del mundo.
La cámara de ámbar, construida en el siglo XVIII por orden del rey prusiano Federico I, era una sala absolutamente deslumbrante, completamente recubierta de paneles de ámbar dorado, intrincados mosaicos, piedras semipreciosas incrustadas y espejos tallados que multiplicaban su brillo. Originalmente, estaba destinada al Palacio de Charlottenburg en Prusia, pero finalmente fue instalada en el majestuoso Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo, como un grandioso regalo diplomático al zar Pedro el Grande. Durante más de 2 siglos, esta joya arquitectónica permaneció como uno de los tesoros más preciados de la Rusia imperial, hasta que, en 1941, con la brutal invasión nazi de la Unión Soviética, la cámara de ámbar fue desmantelada pieza por pieza por las tropas alemanas y enviada al castillo de Königsberg, en Prusia Oriental. Allí fue expuesta brevemente como un botín de guerra, exhibido con orgullo, pero luego, desapareció sin dejar rastro. Tras los intensos bombardeos aliados a Königsberg en 1944, nada más se supo de ella, ni un fragmento confirmado, ni una imagen confiable de su destino final, tampoco un inventario que revelara su paradero. Desde entonces, se han rastreado innumerables pistas por toda Europa, desde túneles sellados, minas inundadas, castillos destruidos y búnkers ocultos. En la década de 1980, Rusia comenzó a reconstruir la cámara utilizando fotografías antiguas y fragmentos originales. Esta asombrosa réplica fue finalmente terminada en 2003 y se exhibe actualmente en el Palacio de Catalina, donde la cámara de ámbar original había residido por siglos. Hoy, la cámara de ámbar sigue siendo uno de los mayores enigmas artísticos y de guerra de la historia moderna, un tesoro incalculable que se desvaneció en el caos del conflicto y cuyo paradero sigue siendo un misterio que desafía a historiadores y cazadores de tesoros por igual. En el año 1857, el barco a vapor de ruedas Central América zarpó del bullicioso puerto de Colón, Panamá, con destino a Nueva York, llevando a bordo a más de 500 ansiosos pasajeros. Pero lo que hacía a este barco verdaderamente excepcional y fatalmente codiciado, era su monumental carga, casi 20 toneladas de oro californiano, el brillante fruto de la legendaria fiebre del oro. Este tesoro no solo representaba las fortunas personales de mineros y aventureros, sino que, en gran medida, sostenía la economía de un país entero. Sin embargo, a medio camino de su travesía, una feroz tormenta huracanada frente a las costas de Carolina del Norte condenó al barco y a su preciada carga al fondo del Atlántico. El naufragio fue una catástrofe sin precedentes, más de 400 personas perecieron en las gélidas aguas, y la noticia de su hundimiento causó un pánico financiero masivo en Estados Unidos, contribuyendo significativamente al tristemente célebre pánico de 1857, una devastadora crisis bancaria que sacudió a la nación. Durante más de un siglo, el Central América fue considerado irrecuperable, ya que su localización era una incógnita y la profundidad extrema a la que yacía lo hacía inalcanzable para la tecnología de la época. No fue hasta 1988 que el ingenioso ingeniero Tommy Thompson y su equipo, utilizando tecnología robótica submarina pionera y de vanguardia, lograron localizar el pecio a más de 2.000 metros de profundidad. Lo que extrajeron fue asombroso: lingotes de oro, miles de monedas y objetos personales increíblemente intactos, valuados inicialmente en más de $100 millones. Pero lejos de terminar ahí, la historia de este tesoro se volvió aún más oscura cuando Thompson fue acusado de ocultar ganancias millonarias, por lo que desapareció misteriosamente durante años y fue finalmente capturado en 2015. Paradójicamente, gran parte de ese oro recuperado terminó en bóvedas judiciales, atrapado en disputas legales con inversores que habían financiado la expedición, dejando su destino incierto por un tiempo. A pesar de los misterios y las disputas, parte de este increíble tesoro, incluyendo lingotes y monedas de oro de California, ha sido exhibida públicamente en museos y convenciones, permitiendo a miles de personas ver con sus propios ojos la riqueza recuperada de este legendario barco del oro. Durante casi 2 siglos, los enigmáticos caballeros templarios no solo fueron la orden militar religiosa más poderosa de la cristiandad, sino que acumularon una de las fortunas más colosales de la historia. Su influencia se extendía por toda Europa y Tierra Santa, dominaban rutas de peregrinación, custodiaban castillos estratégicos y de manera revolucionaria,
Desarrollaron un sistema bancario protomoderno que les permitió atesorar cantidades inimaginables de oro, plata, reliquias sagradas, y se rumorea que también documentos secretos de valor incalculable. Su riqueza era tan vasta que incluso reyes y reinos enteros dependían de sus préstamos, pero el viernes 13 de octubre de 1307, el destino de los templarios cambió para siempre. Bajo órdenes secretas del rey Felipe IV de Francia, los caballeros fueron arrestados en masa, acusados de herejía, idolatría y prácticas oscuras. Sin embargo, cuando las autoridades irrumpieron en la imponente sede central de la orden en París, la famosa Casa del Temple, los cofres del tesoro estaban misteriosamente vacíos. Se presume que, anticipando la traición del rey y la iglesia, los templarios lograron ejecutar una evacuación masiva y secreta de sus bienes más preciados. El oro, reliquias y, quizás, artefactos tan legendarios como el Arca de la Alianza o el mismísimo Santo Grial, fueron trasladados en la oscuridad de la noche hacia destinos desconocidos. Desde aquel fatídico día, el rastro de este tesoro ha alimentado una de las leyendas más persistentes y obsesivas de la historia. Se habla de túneles subterráneos ocultos bajo las calles de París, de fortalezas inexpugnables en las tierras altas de Escocia, de criptas selladas en el convento de Cristo en Tomar, Portugal, e incluso de una conexión secreta con la fundación de Suiza. Más que un simple botín físico, el tesoro templario se ha convertido en el símbolo de un poder perdido, una traición histórica y un misterio envuelto en silencio. Y bajamos al nivel 4. Escondido en el corazón de los imponentes Alpes austriacos, el sereno lago Topliz parece un idílico lugar de postal, un remanso de paz rodeado de naturaleza, pero bajo su superficie cristalina se oculta uno de los misterios más persistentes y oscuros del siglo XX. En los caóticos últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derrota nazi era inminente, miembros de las temidas Schutzstaffel fueron vistos lanzando al oscuro fondo del lago cientos de cajas metálicas de aspecto sospechoso. Se ha confirmado que muchas de estas cajas contenían grandes cantidades de libras esterlinas británicas falsificadas, una pieza clave de la infame Operación Bernard, un audaz plan nazi para desestabilizar la economía del Reino Unido, inundando el mercado con dinero falso de una calidad asombrosa. Sin embargo, no todo lo que se hundió en el lago Topliz era simple papel moneda. Según los testimonios de la época, otras cajas, de mayor tamaño y peso, contenían presuntamente lingotes de oro, valiosos documentos secretos del Tercer Reich, e incluso reliquias culturales y obras de arte saqueadas de museos y colecciones privadas de toda Europa. Tras el final de la guerra, buzos británicos lograron recuperar una parte significativa del dinero falso, pero algunas de las personas enviadas posteriormente a investigar el lago murieron en extrañas y sospechosas circunstancias, alimentando las teorías de conspiración que rodean el lugar. Desde entonces, el lago Topliz ha estado inevitablemente vinculado a leyendas de tesoros ocultos, con numerosas expediciones privadas y clandestinas intentando hallar lo que, según muchos, es una fortuna sumergida de proporciones desconocidas. El lago Topliz en sí mismo representa un peligro considerable para cualquier intento de exploración, ya que su fondo está cubierto por una densa y enmarañada capa de troncos caídos que flotan en una peculiar mezcla de agua dulce en la superficie y una capa inferior salina, creando un laberinto submarino que atrapa y desorienta a los buzos. Y más allá de estos obstáculos naturales, circulan advertencias persistentes de que el sitio fue deliberadamente minado por los nazis, o que aún podría contener agentes químicos peligrosos utilizados por el régimen y que permanecen activos en las profundidades. Entre la propaganda nazi, los secretos de Estado que podrían reescribir la historia y los posibles lingotes de oro saqueado, el lago Topliz sigue siendo una cápsula del tiempo sellada del Tercer Reich. Entre 1885 y 1917, la legendaria Casa Fabergé creó una serie de obras maestras sin igual, al menos 50 huevos imperiales encargados anualmente para los zares Alejandro III y Nicolás II, conocido como el último zar de Rusia. Estos no eran simples joyas, cada uno era una maravilla de la artesanía, una caja de sorpresas exquisita en su interior, que podía contener desde miniaturas mecánicas y relojes intrincados, hasta retratos ocultos o maquetas de palacios. Estaban elaborados con oro, esmaltes vibrantes y piedras preciosas de un valor incalculable.
Eran obsequios de Pascua con un símbolo supremo del poder y la inmensa opulencia de la dinastía Romanov, pero tras la Revolución Rusa de 1917, el mundo de los zares se vino abajo. La familia imperial fue brutalmente ejecutada, y sus vastas posesiones, incluyendo los Fabergé, fueron saqueadas. Muchos de estos huevos fueron confiscados por los bolcheviques y en un intento de financiar el nuevo régimen, fueron vendidos al extranjero. Algunos tuvieron la suerte de ser adquiridos por coleccionistas privados, museos de renombre y casas reales europeas, pero no todos corrieron con la misma suerte. De los 50 huevos imperiales conocidos que se crearon, hoy solo se sabe con certeza el paradero de 43, y los otros 7 están desaparecidos. Su rastro se perdió en el torbellino de guerras mundiales, revoluciones, ventas privadas secretas, herencias mal documentadas y, posiblemente, mercados negros. Un ejemplo de su elusiva naturaleza es el famoso tercer huevo imperial de 1887, que reapareció inesperadamente en una feria de antigüedades en Estados Unidos en 2014, adquirido por error como una simple baratija de cocina, sin que su comprador conociera su verdadero valor hasta mucho después. El misterio de los huevos perdidos de Fabergé no es solo una búsqueda de objetos de lujo inigualable, sino de fragmentos tangibles de una era gloriosa y brutalmente desaparecida. En el año 1511, el imponente Flor de la Mar, un galeón portugués de unas 400 toneladas, era la joya de la corona de la flota del almirante Afonso de Albuquerque. Este barco no era un buque de guerra cualquiera, era el emblema de la expansión marítima de Portugal, y había participado en cruciales batallas y conquistas por todo el sudeste asiático. Su misión final y más importante era regresar a Portugal cargado con un tesoro colosal, acumulado durante la conquista de Malaca, actual Malasia, un centro vital del comercio de especias. Se decía que a bordo llevaba el botín de un reino entero, sin embargo, el destino tenía un final trágico reservado para el Flor de la Mar. En su viaje de regreso, mientras navegaba por el estrecho de Malaca, una feroz tormenta lo sorprendió. La noche del 20 de noviembre de 1511, a pesar de su importancia, el galeón ya era una nave antigua y estaba en malas condiciones, por lo que al ser embestido por las olas, chocó contra un arrecife y se hundió rápidamente, llevándose consigo al fondo del mar su legendario tesoro y gran parte de su tripulación. El almirante Afonso de Albuquerque logró sobrevivir milagrosamente, pero el Flor de la Mar y su incalculable riqueza se perdieron en las profundidades. Desde entonces, el Flor de la Mar se ha convertido en uno de los naufragios más buscados y codiciados de la historia. Durante siglos, su ubicación exacta ha permanecido en misterio, con numerosas teorías y rumores sobre su paradero. En el año 1532, el imperio inca, vasto y poderoso, vivía sus últimos días. Francisco Pizarro y sus conquistadores españoles, un puñado de hombres armados, lograron capturar por traición al emperador supremo Atahualpa en Cajamarca. Para asegurar su libertad, Atahualpa ofreció a los españoles un rescate que pasaría a la leyenda, prometió llenar una habitación entera, hasta la altura de un hombre con oro, y 2 habitaciones adyacentes con plata. El Inca cumplió su palabra, y desde los confines del imperio, caravanas llegaron a Cajamarca transportando objetos de oro y plata de una belleza y artesanía inigualables. El oro era tan abundante que los cronistas españoles describieron la habitación desbordándose de un brillo dorado. Sin embargo, a pesar de que la promesa fue cumplida, Pizarro, temeroso de una rebelión incaica y bajo la presión de sus hombres, condenó a Atahualpa a muerte, y fue ejecutado en julio de 1533. La noticia de la muerte de su emperador viajó como un rayo por los Andes. Se dice que una de las caravanas que venía en camino con más tesoros para el rescate, al enterarse del cruel destino de Atahualpa, ocultó su carga en algún lugar secreto antes de que los españoles pudieran ponerle las manos encima. Desde ese momento, el paradero de ese oro adicional que algunos estiman tan o más grande que el ya entregado, se convirtió en uno de los mayores enigmas de la historia. A pesar de extensas búsquedas, el tesoro adicional del último Inca sigue sin ser encontrado, alimentando la fascinación por un oro que el Imperio Español nunca tocó y que aún hoy, aguarda en algún rincón olvidado de los Andes.
Muchos han muerto persiguiendo estas riquezas, otros han perdido la razón o lo que más amaban, pero en todos los casos lo que persiste no es solo la codicia, sino el misterio. Si el video te pareció interesante y te gustó, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y continuar creando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba, y comenta qué otro tesoro perdido conoces, así todos podremos conocerlo también. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Espero que este tema haya sido de tu total agrado, muchas gracias por llegar hasta el final. Nos veremos muy pronto con un nuevo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.